Hemos estado hablando en estos días, el miércoles, comenzamos a hablar acerca de unos temas que tienen que ver con algo que sucedió con el rey David en cuanto a su hijo. David tenía varios hijos, pero entre ellos hubo uno todos sus hijos convivían, pero hubo uno que convivía mucho con el rey David, su padre. Y eso contrajo que el rey David, en algún momento de su vida, cuando ya creció, cuando llegó a una cierta edad, su hijo, que a diario convivía no con el rey, sino con el padre, porque para muchos era el rey, pero en el caso de él, Absalón era su padre. Y esto le llevó a David a convivir de tal forma con su hijo y su hijo con su padre, que creó una familiaridad. Esta familiaridad es natural en nuestras vidas cuando convivimos con nuestros hijos, con nuestra familia completa. Hablamos también el miércoles acerca de cómo Jesús, dice la escritura en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 57 y 58, que Jesús llegó a su ciudad natal, llega a Jerusalén, y la Biblia dice que él quiso hacer muchos milagros. El deseo de su corazón era sanar mucha gente, pero dice que la gente lo vio y solamente miraba en él el carpintero o el hijo de María, y comenzaron a decir entre sí: ¿que no es este el hijo de María? ¿Que no es este el hijo del carpintero? Y dice la palabra que a causa de la incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar y se tuvo que ir de allí. Muchos veían a Jesús como el carpintero. Decía el miércoles que Jesús, a mi parecer, tuvo que haber sido un excelente carpintero, un excelente ebanista, porque imagínese a Jesús predicando, sanando enfermos, y que de repente le apareciera alguien por ahí: oyes, tú que sanas a los enfermos, ¿no pudiste haberle hecho bien la pata a mi mesa? Me dejaste una mesa coja, una silla mal, no llegaste a terminarme, no sé, la cocina, los gabinetes. Oye Jesús, tú que andas predicando y levantando muertos, ¿no será que puedas ir a terminar esa mesa que me dejaste pendiente? Y dice la escritura que mucha gente vio a Jesús con tanta familiaridad que veían en él solamente el carpintero y no el Salvador. No ese hombre que Dios había enviado para salvar a la humanidad. Dijimos el miércoles que la familiaridad engendra muchas veces desprecio. Cuando hay mucha familiaridad, es difícil recibir el mensaje de Dios o recibir una palabra o un consejo que nos ayude a crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces la familiaridad, te conocen a ti como, no sé, quién fue el borracho, quién fue cualquier cosa que haya sido antes de conocer al Señor. Y a veces nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús: que no eras tú el borracho del barrio, que no eras tú, y te ponen el adjetivo por el que te conocieron, porque hay una familiaridad. La familiaridad muchas veces engendra desprecio, y el mensaje de Dios no se recibe porque le conocemos. Decimos, ¿verdad? No, hombre, yo le conozco bien. ¿A mí qué me va a venir a decir si era la que esto y era el que esto? Pero dice la Biblia que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Claro, somos una obra en proceso. No somos perfectos. A veces fallamos, a veces cometemos errores, pero Dios está trabajando en nuestra vida para ser mejores personas. Dijimos también que la familiaridad impedía que a Jesús lo respetaran como profeta o como hijo de Dios. Y no importa el don que Dios le haya dado a alguien, algún siervo, alguna sierva, algún hijo, una hija de Dios, pero este don puede ser neutralizado cuando hay incredulidad en la vida, porque te conocen o nos conocen por cómo fuimos o a causa de algún momento que cometimos un error. Y la familiaridad provoca eso, provoca que muchas veces no haya el respeto a lo que Dios ha hecho en tu vida. De ahí la importancia que tú y yo testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nosotros.
Yo escuché varios testimonios de los varones en este fin de semana. Y yo escuchaba los testimonios y yo les decía, tienen que testificar. Tienen que hablar de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la fe en otros se activa escuchando el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando tú y yo les compartimos y viene gente y te dice, mira, yo tengo esta dificultad, y te cuentan, y tú le dices, yo te entiendo, porque yo pasé por ahí. Y Dios me levantó, Dios me restauró, Dios me ha restaurado de donde estaba. Y este testimonio crea fe en los demás. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y también por el oír la palabra de Dios. Ahora, la familiaridad también trae incredulidad, o más bien fue el principal estorbo, la familiaridad, para que la obra del Salvador del mundo se completara en muchas vidas. Fue la familiaridad. Solamente veían al carpintero, pero no veían al Salvador. Y yo te pregunto en esta hora, ¿a quién ves cuando miras a Jesús? ¿Miras al carpintero o miras al restaurador de tu vida? ¿Miras al carpintero o miras a quien te ha provisto en una necesidad? ¿Miras al carpintero o miras a quien ha salvado tu vida y tu alma de donde estábamos? La familiaridad, dijimos también, que causa deshonra a su presencia. Esto le sucedió a Sansón. Sansón, en su momento Dios lo escoge para llevar a cabo una obra, pero se acostumbró a tener la presencia de Dios en su vida, que jugó con la presencia de Dios. Dice la palabra que le decían Sansón los filisteos, porque Sansón le había echado el ojo por ahí a una mujer llamada Dalila. Se enamoró tanto que Sansón le dijo, mira, aquí está mi billetera, aquí está el password de la tarjeta de crédito, aquí están las llaves del auto y de la casa. Dalila, todo lo que tengo es tuyo. Pero Dalila no quería la cartera ni la cuenta bancaria. Dalila no quería ni siquiera la casa. Dalila representa al enemigo que quiere matar lo que hay dentro de ti y de mí, lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Y siempre le decía a Dalila, si me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y alguno dirá, es que como pollo con tajadas. Aleluya. No, el secreto de mi fuerza son las pupusas por la mañana. Y Sansón jugó. Las primeras veces se libró. Dalila, el secreto de mi fuerza es este. Y Dalila ya tenía un acuerdo con los filisteos para matar al hombre que Dios había ungido. Sansón jugó con la presencia de Dios en su vida. La familiaridad que él tuvo con la presencia de Dios le llevó a deshonrar la presencia de Dios en su vida. Llegó un momento en que Sansón jugó con la presencia de Dios, que la última vez que le dijeron, Sansón, los filisteos ya le habían mochado la greña y ya no podía, ya no tenía la misma fuerza, y lo llevaron cautivo. Dice la Biblia que le sacaron los ojos y lo amarraron cual preso. Y Sansón, en los últimos momentos de su vida, sí pidió nuevamente que el Espíritu de Dios viniera. Y dice la palabra que al final de sus días terminó matando más filisteos que en toda su vida. Pero qué triste cómo murió Sansón. Murió sin la presencia de Dios en su vida. Lo mismo le pasó a Saúl, que describe la Biblia. Él había estado acostumbrado al don que Dios le había dado y salía a pelear batallas, porque dice la Biblia que era un buen guerrero. Describe la escritura que cuando Dios lo escoge de los hombros para arriba, no había ninguno más guapo, ni galán, ni handsome que Saúl. Así como usted, varón, así como su marido, mujer. Dice que no había ninguno mejor que Saúl de los hombros para arriba, pero que era un guerrero. Pero se acostumbró Saúl a funcionar bajo el don de Dios y no bajo la dependencia de Dios. Se familiarizó tanto con la presencia de Dios. Lo mismo le pasó a Judas. Judas convivió con Jesús. Judas le administraba la cartera y la chequera al maestro. Le administraba las finanzas. Yo quizás podría pensar, por la costumbre de la época, que hasta el mismo Judas mojaba el pan con el maestro. Le decía, maestro, ya no te vas a quedar no te vas a comer lo que quedó de torta. Ay, es que esa tortita cubana se mira rica. Y le decía el maestro, no, Judas, cómetela. Cuando hay familiaridad, uno come hasta del plato
de quien tiene uno familiaridad. Amén. Uno bebe del mismo vaso con quien tiene uno familiaridad. Judas se acostumbró tanto a convivir con Jesús que deshonró la presencia de Jesús. Iglesia, no debemos nosotros deshonrar ni la unción, ni el don, ni la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si jugamos con la presencia de Dios en nuestra vida, podemos terminar como Sansón, podemos terminar como Saúl, o podemos terminar como Judas. Y necesitamos honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Voy a continuar el tema. No sé si lo voy a terminar hoy, si no lo continuamos el miércoles. Pero estoy hablando estos días acerca del mal de la familiaridad. El mal de la familiaridad. Cuando nos familiarizamos tanto con algo, con alguien, con la unción de Dios, podemos despreciar lo que Dios nos ha dado. Continuamos. El siguiente punto es: la familiaridad con tus bendiciones te hace olvidar tus inicios. Cuando estamos tan familiarizados con las bendiciones que Dios nos ha dado, nos hace olvidar dónde comenzamos. Te levantas, vas a la regadera y sabes que al abrir la llave va a salir agua caliente. Hasta que se descompone el boiler, hasta que se fue el agua, hasta que se fue la luz y nada funciona, no empezamos a valorar lo que tenemos. No lo valoramos. Vamos al auto, metemos la llave, damos switch y no arranca. Y no es hasta ahí que aprendemos a valorar el auto que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados con las bendiciones que Dios nos ha dado, que muchas veces no agradecemos por lo que tenemos. No agradecemos por el pan, no agradecemos por la comida, no damos gracias por la familia, no damos gracias por la casa. Hasta que algo sucede que nos lleva a reflexionar sobre lo que Dios nos ha dado. Hay gente bendecida aquí. Hay gente bendecida aquí. Hay gente que dice: sí, yo soy bendecido, soy bendecida, pero yo sé agradecer a mi Señor. Aún el trabajo que tienes, la compañía que tienes, todo lo que tienes ha sido por gracia de Dios. Es cierto que te has esforzado, es cierto que te has desvelado, es cierto que te has sacrificado, pero a Dios le ha placido darte salud para trabajar. Cuando no tenemos salud, las cosas se complican. La familiaridad con nuestras bendiciones nos hace olvidar nuestros inicios. Yo quiero que hagas un viaje en el tiempo hacia atrás y lleva tu mente y tu memoria un poco a unos años atrás. ¿Cómo comenzaste en este país? ¿Cómo llegaste a este país? No, hombre, pastor, yo llegué en el Boeing 747. Aleluya. Me fue a recoger una limusina y me llevó una suite presidencial. Pero, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces las bendiciones se nos olvida. Se nos olvida agradecer las bendiciones porque nos olvidamos de nuestros inicios. Por eso yo les digo a los padres: hablen con sus hijos de cómo iniciaron. Quizás no le puedes contar la historia, porque hay historias diferentes. No le puedes contar todos los detalles, pero sí le puedes decir: hijo, hija, tú tienes más bendiciones de las que yo tuve. Porque siempre digo que cuando los hijos hoy abren el refrigerador y dicen: no hay nada que comer, y el refrigerador lleno. ¿Cómo que no hay nada que comer si está lleno? Cuando ellos dicen no hay nada que comer, es nada que se les antoje. Pero cuando nosotros decíamos no hay nada que comer, literalmente significaba no hay nada que comer. Y nuestros hijos tienen que saber nuestros inicios para enseñarles a ser agradecidos por las bendiciones que hoy tienen. ¿Alguien bendecido dice amén? Ahora, la familiaridad muchas veces deshonra la autoridad puesta sobre nuestras vidas. La familiaridad trae deshonra a una autoridad puesta sobre nuestras vidas. Usted que tiene su compañía, usted que alguna vez ha estado en puestos de, no sé, de supervisión, dígame si no se lleva bien con la gente que usted tiene como subordinados. De repente le comienzan a decir: ay, es que usted don, es que usted doña, ahí anda con una libretita apuntada, póngase a trabajar. Y usted le dice: espérame, mi compañía me costó.
Tú vienes por un salario, pero yo tengo que buscar proveerte tu salario, ¿verdad? Ahí dice amén. Los dueños de compañía no solamente tienen que buscar mantener la compañía al flote, tienen que buscar proveer el salario a sus empleados. Y si queda, les queda a ellos. Y si no, pues no hay. A veces pasa así. Y la familiaridad a veces trae deshonra. Le dice el jefe, te veo a tal hora. Le dice la jefa, te veo a tal hora. Ay, no, hombre, me va a hacer levantarme temprano. La familiaridad muchas veces trae deshonra. Y nosotros, iglesia, Dios nos ha llamado, dice la escritura, que debemos honrar a nuestras autoridades. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 10 dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Hay gente que usted le dice, Dios te ha bendecido, y dice, Dios, lo que tengo es fruto de mi trabajo. Que Dios ni que nada. Yo he escuchado gente así. Y a veces deshonramos la autoridad de Dios que nos ha bendecido. Y necesitamos respetar, iglesia, lo que Dios nos ha dado, valorar lo que Dios nos ha dado. Romanos 1:21 dice la escritura: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y se deshonraron a Dios y se volvieron solamente en el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Iglesia, hay momentos en nuestra vida que no tenemos que razonar, tenemos que creer en fe. Amén. Tenemos que creer en fe. No sé cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. No sé cómo lo vamos a lograr, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y cuando actuamos en el razonamiento, es que no sé cómo le voy a hacer. Mira, pero crea. No, pues todo está en contra, ¿qué voy a creer? No, pues ya me dijeron que no hay esperanza. Me dijeron que ya no hay solución. Pero cuando le creemos a Dios y honramos a Dios, Él responde a nuestra petición. Él responde a nuestra oración. Amén. Cuando depositamos nuestra fe en Él, Él va a responder, iglesia. Él va a responder. Pero tenemos que estar conscientes de que Él es Dios. Él es Dios y nosotros tenemos que obedecer a su palabra. Él es Dios y nosotros tenemos que creer a su palabra. Alguien me dice amén. Alguien dice amén. Ese es mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando la familiaridad engendra desprecio, iglesia, las bendiciones de Dios no se reciben. Las bendiciones de Dios no se reciben. Cuando usted va con un patrón en la compañía, cuando usted va delante de Dios y usted le dice, Señor, yo quiero que tú me bendigas, pero yo honro tu presencia, yo te amo, Señor. A veces expresamos cosas como si Dios nos debiera algo. No, es que Dios lo tiene que hacer, porque yo ya lo confesé. Y el confesionismo simplemente no nos garantiza que Dios lo va a hacer. Y muchas veces se predica un evangelio de no, decláralo y decrétalo. Ya lo decretaste, dalo por hecho. Y sabes, muchas veces Dios no responde oraciones porque Dios está procesándonos, porque Dios está llevándonos en un camino. Les hablaba a los varones acerca de lo que pasó con Gedeón y 4 cosas que Dios tuvo que tratar con Gedeón. Capítulo 7 de Jueces, dice la palabra que Dios llama a Gedeón y le dice que es lo que va a hacer. Pero cuando le llama, le dice primero, varón esforzado y valiente. Gedeón era el más pequeño de la familia más pequeña de la tribu más pequeña de las 12. Es decir, era el más pequeño entre los pequeños. La tribu de Gedeón, a la que pertenecía Gedeón, era la tribu más pequeña de las 12. La familia a la que pertenecía Gedeón era la familia más pequeña de su tribu. Y él era el más pequeño de su familia. Imagínate, era el X entre los X, el menor de todos. Y Dios lo que tuvo que hacer, observo en ese proceso 4 cosas. Número 1,
La van a recordar los varones aquí. Número uno, le tuvo que cambiar la mentalidad. Porque muchas veces nuestra mentalidad no nos hace creer a la palabra de Dios. Hermano, usted puede. No, que voy a poder, mi hermana. No, si siempre he sido así. A mí siempre el diablo me agarró de su piñata. No, el diablo a mí siempre. Pues quítele el palo y dele usted. Agárrele usted de su piñata. Yo les he contado que una ancianita siempre decía, un testimonio en una de las iglesias donde me congregué en México, siempre decía: hermanos, quiero darle un testimonio. El diablo otra vez me trae de trapeador. Me agarró de su trapeador. Y siempre el testimonio era una área donde el diablo le había agarrado de trapeador. Recuerdo un evangelista que estaba de visita en casa. Un día le dijo: hermana, ¿y para qué le permite usted al diablo que le agarre trapeador? Quítelo de ahí, dice. No vuelva a decir que la trae de trapeador. Lo que Dios tuvo que hacer con Gedeón es cambiar su mentalidad. Número dos, tuvo que darle experiencias sobrenaturales. Número tres, tuvo que prepararlo en el proceso. Y número cuatro, tuvo que enseñarle a depender de él. Y muchas veces nosotros pasamos dificultades, necesidades, porque Dios dice: no le quiero que le pidas a la comadre, no quiero que le pidas prestado al compadre, quiero que dobles rodilla porque yo te quiero proveer. Dobla rodilla porque ahora es un trato mío contigo. Y a veces en nuestra necesidad le contamos a Raimundo y todo el mundo: amén, estoy sin dinero, no he pagado esto, no he pagado lo otro. Alguien que se compadezca de mí. Y a veces, ¿verdad? Sí, nos compadecemos porque tenemos que ayudar, pero muchas veces es un trato de Dios directo con la persona. Dios quiere tratar con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque los tratos de Dios con nosotros no son para desecharnos, son para promovernos a un nuevo nivel de unción, son para promovernos a un nuevo nivel de milagros. Eso fue lo que hizo con Gedeón. Gedeón, dice la palabra, que Dios le dio un ejército de 32,000 y el ejército enemigo eran 200,000. Oiga, ya 32,000 contra 200,000 ya era mucha la diferencia. Pero Dios le dijo a Gedeón: dile que al que tenga miedo se levante temprano y jale para su casa. Y dice la Biblia que al otro día, bien tempranito, de los 32,000 se le fueron 20,000. ¿Cuánto le quedaron? De los 32,000 que tenía, le quedaron 12,000. Y Dios le dijo: llévalo a las aguas, ahí te los voy a probar. Y Dios los probó, y de los 12,000 dice la Biblia que solamente se quedó con 300. 300. Oiga, yo en lugar de Gedeón le digo: Señor, si ya de por sí 32,000 eran pocos para 200,000, tú me dejas con 300, como que los números aquí no me cuadran. No me cuadran los números. Y todavía Dios le dice a Gedeón: Gedeón, si tienes miedo, desciende al campamento de los madianitas y escucha lo que dicen. Y dice la Biblia que Gedeón bajó al campamento. Oiga, usted y yo nos hubiéramos sentido ofendidos, ¿no? Que alguien dudara de lo que le estamos diciendo. Gedeón todavía comenzó a dudar de lo que Dios le estaba diciendo, pero descendió. Y dice que él comenzó a escuchar un hombre que dijo: yo tuve un sueño. Soñé que un pan descendía rodando por el monte y destruía todo el campamento. Y el mismo que dijo eso interpretó el sueño. Dijo: esto no es otra cosa que Gedeón destrozando el campamento madianita. Y dice la Biblia que Gedeón entonces se envalentonó. Aleluya. Sacó valor Gedeón. Y sabes, muchas veces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. No era lógico que 300 derrotaran a 200,000. No es lógico que alguien de nuestros países, que un latino tenga su casa en Estados Unidos. No es lógico. Pero ¿sabes qué? Dios dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar lo que es tuyo. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, todos los que estamos aquí, en verdad nos dan unas ganas de ir a trabajar todos los días? ¿Qué ganas tengo de que ya sea lunes para levantarme e ir al trabajo? ¿Hay alguien que diga así aquí?
Diga, ay, pastor, ya que se acaba este día para levantarme para ir al trabajo, porque viera qué ganas tengo de irme a trabajar. ¿Hay alguien aquí? Bueno, si te gusta tu trabajo, lo disfrutas, pero yo creo que no todos los días nos levantamos con ganas de ir a trabajar. Oiga, oiga, y como muchas veces hay gente que nació aquí y está pidiendo $1. Y usted que no nació aquí tiene su carrito, tiene su casa, tiene su cuentita. ¿Sabe por qué? Porque usted ha cambiado su mente y le ha creído al Señor que no es donde está usted, es usted el que carga la bendición, como Jacob. Le quitaban un pozo y decía, quédate con el pozo, yo voy a abrir otro pozo, porque no es el pozo, es el que carga la bendición. Y usted carga bendición de Dios. Usted carga bendición de Dios. No es la compañía en la que está, gloria a Dios por la compañía donde está, pero es usted el bendecido, es usted la bendecida. Aleluya. Nos ha pasado muchas veces que llegamos al restaurante, y pruébelo usted, pruébelo. Cuando llega a un restaurante y no hay gente, usted entra y después de unos minutos que usted está ahí, comienza a llegar gente, comienza a llegar gente, comienza a llegar gente, porque usted atrae bendición donde va. Usted lleva bendición donde va. Amén. Usted con tranquilidad puede decir, si me corren de este trabajo no me preocupo, que donde voy el Señor me va a dar la provisión, que donde vaya el Señor me va a bendecir, porque hemos aprendido a honrar su presencia, porque hemos aprendido a honrarle a ella, la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Aunque la presencia de Dios esté en nuestra vida, iglesia, no tengamos tanta familiaridad como para dejar de anhelarle, como para dejar de buscar su presencia. ¿Sabes? Muchas veces la incredulidad engendra terribles consecuencias en nuestras vidas y cierra la gracia de Dios para con nosotros. La incredulidad. La incredulidad. Y muchas veces le dicen, hermana, deme un consejo. Agárrese la mano de Dios. Mire, Dios me ha bendecido. Ay, no, usted no le ha bendecido. ¿Quién sabe qué vende? ¿Nunca le dijeron? ¿Quién sabe qué vende usted para traer ese carro que trae? Algo anda vendiendo. No creen que Dios le ha bendecido. Pero usted dice, es Dios. Yo no podría. Es Dios el que ha abierto puertas de bendición. Es Dios el que te ha abierto puertas de bendición para lo que tienes, para lo que estás disfrutando y para lo que viene. Porque Dios le dice a Abraham, de cierto te digo, te bendeciré. Te voy a bendecir. Y yo creo que le pregunté a mi Señor, ¿por qué me vas a bendecir? Y el Señor dice, porque me da la gana. Porque quiero bendecirte y porque puedo bendecirte. Porque Dios, pero todo está en no deshonrar su presencia, en no menospreciar la presencia de Dios. Iglesia, ¿y sabes qué? Necesitamos creer a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Voy a terminar con esto. La familiaridad genera muchas veces deslealtad. La familiaridad genera muchas veces deslealtad. Juan capítulo 1 verso 9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo era por él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La familiaridad muchas veces genera deslealtad. ¿Qué sucedió con Judas? Era tanta la familiaridad con el maestro que terminó vendiéndolo por 30 monedas. La deslealtad que sufrió David con respecto a su hijo fue que su hijo le quiso arrebatar el reino, lo quiso quitar del trono, le generó deslealtad. La familiaridad, iglesia, muchas veces hace que nuestros hijos, sobre todo cuando ya son más grandes, nuestros hijos, ¿verdad? A veces nos ocultan cosas.
Ay, mi mamá no se va a dar cuenta, mi papá no se va a dar cuenta. Y muchas veces hacen cosas que no son las que les hemos enseñado. Hacen cosas en contra de los valores que les hemos transmitido. Ay, es que mi papá está viejo, mi mamá está vieja ya. ¿Qué me van a...? No saben lo que es esta generación. Yo siempre les digo que tenemos que honrar nuestras generaciones. Por muy mal que nos hayan pasado consejos, tenemos que honrar nuestras generaciones. A mí me da tristeza cuando no se valora el sacrificio que usted hizo para llegar a esta nación. Cuando nuestros hijos no valoran ese sacrificio, se les hace tan común abrir el refrigerador y saber que va a haber comida. Se les hace tan común abrir, no sé, la llave de agua y saber que va a haber agua. Pero no saben cómo se paga el agua, no saben cómo se pagan los biles, no saben cómo se paga la comida. Últimamente yo les digo a mis hijos, el plato de comida que les pongo enfrente, se lo van a comer. No me gusta, se lo va a comer. Quiero snacks, no hay snacks si no se lo comen. Y terminan comiendo a regañadientos o lo que sea, pero terminan comiendo. Y luego, papá, me gustó, dame más. Pero necesitamos aprender a ser agradecidos con las bendiciones que Dios nos dio. Iglesia, aunque Dios te haya bendecido, no estemos tan familiares con las bendiciones que dejemos de agradecer lo que Dios nos ha dado. La familiaridad muchas veces genera deslealtad. Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, sino si otro viniere en su propio nombre, a ese le recibiréis. Jesús le dijo al pueblo un día: yo vengo no en mi nombre, dice, yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si viene alguien en su propio nombre, a ellos sí le reciben. Jesús miraba la deslealtad del pueblo. Y muchas veces la familiaridad nos lleva a no valorar, a no reconocer lo que Dios nos ha dado, pero también muchas veces el consejo que Dios nos da a través de alguien. Mira, si queremos aprender, esto es muy común y suena muy lógico, pero a veces no lo practicamos así. Si queremos aprender de finanzas, pregúntale a alguien que miras un fruto en sus finanzas. ¿Cómo sé, pastor, si no me ha dicho cuánto tiene en su cuenta? No tienes que pedirle la cuenta bancaria. Observa cómo habla, observa cómo vive, observa a lo que le da la importancia, observa lo que valora. Y tú vas a decir: wow, yo quiero esa bendición. ¿Me puedes dar un consejo de finanzas? Y muchas veces nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos los inicios, porque hoy muchas veces no valoran lo que tú les has dado. Pero lo que tú hoy tienes, dime si no ha costado conseguirlo. Dime si no ha costado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que honrar primeramente a Dios por todas esas bendiciones. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Termino con este versículo, Josué 7:1. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué significa el anatema? Darle a Dios lo que nosotros pensamos que es bueno, pero no honra a Dios. No lo honra a Dios, no le trae honra. Ay, ahora es 5 minutos, ay, pues ya cumplí. No, Señor, aquí estoy, gracias. Gracias por mi familia. Gracias por las bendiciones que me has dado. Gracias porque a pesar de las dificultades no nos has dejado solos. Nos has sustentado. Señor, no ha sido fácil, pero tú siempre nos has provisto en el camino. Provisto. Siempre nos has provisto en el camino. Nos has sustentado en el desierto. Nos has puesto una nube de protección aún en el desierto. Nos has puesto tu columna de fuego aún en la oscuridad para guiarnos.
Pero eso fue con Moisés. Pero a mí me encanta porque el Señor me dio esa palabra hace tiempo. Me dijo: tendrás generación de Josué y Caleb. Y yo leía, yo recordaba otra vez ese versículo donde dice la Biblia que cuando Josué tuvo que atravesar el Jordán, dice la Biblia que el Jordán no se dividió como le sucedió a Moisés. Moisés tuvo que levantar la vara y ordenar al Jordán que se dividiera. Pero Josué, dice la escritura, que cuando los sacerdotes, cuando los levitas pusieron sus pies en las aguas se dividieron. ¿Qué significa esto? Que primero Dios quiere que demos los pasos para actuar Él. Moisés decía: yo no me muevo de aquí si tú no te mueves. Pero Dios le dijo a Josué: donde tú vayas yo iré. Donde tú vayas yo iré contigo, y todo lo que pisare la planta de tu pie te lo voy a dar. En otras palabras, Dios no le puso límites a Josué. Le dijo: todo lo que te propongas yo voy a estar contigo. Lo que anhele tu corazón yo voy a estar contigo. Pero yo te digo, iglesia, tienes que dar el primer paso y meterte a las aguas. Pastor, quiero una compañía, pero estoy esperando tener ahorrado $50,000. Mira, comienza con lo que tienes, que Dios te va a suplir lo demás. Pastor, ¿cómo le hago? Porque estoy anhelando el ministerio. Yo quiero irme de misionero, pero quiero ahorrar, no sé, X cantidad, tener una casa. Dios muchas veces no nos garantiza todo eso, porque Él dice que Jesús aún no tenía dónde recostar su cabeza. Él lo dijo: las zorras tienen sus nidos, sus cuevas, los aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y yo te digo algo: servir al Señor es muy bonito. Sí, muchas veces es difícil, pero es hermoso cuando miras vidas restauradas. Es hermoso cuando miras que Dios está transformando vidas, que está proveyendo, que está sustentando, que miras gente honrando la presencia de Dios, que dices: wow, ese es mi Dios. Y yo te digo, generación de Josué, atrévete a conquistar. No lo creyeron. Yo lo repito otra vez: atrévete a conquistar. Atrévete a dar el primer paso. Atrévete, que aunque las aguas no estén abiertas, tú vas a caminar y las aguas se van a abrir. Y dice la Biblia que el mar quedó abierto todo el tiempo hasta que pasó el último del pueblo. Hasta que pasó el último del pueblo, y entonces las aguas se cerraron. Mira qué locura. A la generación de Josué se les instruye a hacer locuras. Una ciudad amurallada, solamente Dios le dice: caminen 6 días una vuelta alrededor. 6 días una vuelta en silencio. Aleluya. En silencio. ¿Tú sabes lo que significa darle una vuelta a la ciudad en silencio? En silencio. Yo me imagino hay una suegra con una nuera, ¿no? Aleluya. Pero en silencio, imagínense todo el día. En silencio. Yo me imagino por ahí la mujer queriéndole hablar al marido, ¿no? Y el marido, Ya saben que a veces pocas palabras, ¿eh? ¿Cómo le harías? Quiero ir al baño. Bueno, por lo menos eso lo dramatizas y te entienden. Pero todo un día en silencio. Y al 7º día le dijo: darás 7 vueltas. Y en la última vuelta vas a gritar. Vas a gritar. Y cuando ustedes griten, las montañas, las murallas se van a caer. Era ilógico. A la generación de Josué se les da instrucción de hacer cosas ilógicas. Pero cuando honramos la palabra de Dios y la creemos, tú lo haces y dices: wow, en verdad que Dios sí cumple su palabra. En verdad que Dios sí provee. En verdad que Dios sí sustenta. Él lo hace, iglesia. Padre, yo hoy oro en esta tarde por un pueblo que sabe honrar tu presencia, por un pueblo que ha aprendido a honrarte, a servirte, a agradecerte por cada bendición que le das, a decir: Señor, gracias, porque aunque es cierto, me he esforzado, me he desmañanado, quizá me he cansado, pero si a ti no te placiera bendecirme, no me bendecirías.
Dile gracias, Señor, por la provisión. Dile gracias por mi hogar, gracias por mi casa, gracias por mis hijos, gracias por cada bendición que nos has dado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos das fuerzas cada día para poder seguir hablando tu palabra, para poder ayudar al necesitado. Padre, abre nuestros ojos para que no vivamos sintiendo que solamente se trata de nosotros. Hay gente necesitada en la calle, hay gente necesitada que está dentro de sus casas, pero que te necesita a ti. Abre nuestros ojos, Señor, para no ensimismarnos y solamente pensar en nosotros mismos. Que aprendamos a ser desprendidos para ayudar a otros. Que aprendamos a llevar el pan al necesitado. Que aprendamos a bendecir con economía al que está necesitado. Pero enséñanos también a ayudarles a salir de esas situaciones que muchas veces son maldiciones de las que no han salido. Muchas veces dicen es que necesito dinero. No, lo que necesitan es quebrar con maldiciones financieras. Lo que necesito es algo material. No, lo que necesitas es quebrar con una maldición de no saber administrar. Hay que aprender a administrar. Hay que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Y también hay que aprender dónde sembrar. Sembrar en tierra fértil. Y aprender, Señor, a limitarnos, porque muchas veces tú estás tratando personalmente con alguien. Y a veces el nosotros intervenir es interponernos en tu plan para con esa persona. Ayúdanos a saber discernir.